Astro, Astro Trainer. Yo. Astro, Astro Trainer. Astro, Astro Trainer. Saludos cordiales, escuchas, como siempre, un placer saludarles. Bienvenidos a nuestro programa de noticias de Paladines Espirituales. Hoy, por supuesto, le traemos un tema candente, como todos los temas que pensamos tratar en esta sesión especial, creada para discutir noticias importantes de nuestra nueva era, del cambio planetario, de la transformación espiritual que estamos viviendo. La discusión de estos temas va a ser justamente con el propósito de que ustedes tengan un criterio adicional, una información mucho más allá de lo que dicen los medios y que puedan evaluar por ustedes mismos esas noticias que consideramos van a cambiar el mundo y que están cambiando la sociedad tal cual la conocemos. Como siempre, les traigo un tema especial a nivel espiritual. En el primer programa hablábamos del silencio, de que los paladines de la nueva era tenían que entrar en el silencio, de buscar hacer una dieta de silencio, buscar administrar las palabras, ver cómo ubicamos lo que decimos, lo que hablamos, por qué lo decimos. Y hacer esa dieta de silencio implica también una administración de nuestras acciones. O sea, estar conscientes. El silencio nos va a ayudar a estar conscientes. La meditación nos va a ayudar a estar conscientes. Y hoy quería hablarles de un tema a nivel espiritual que tiene que ver con esto de tratar de ser muy sencillos, de ser minimalistas en nuestra forma de querer transformar al mundo. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a ser pasivos, porque la dinámica del mundo o tal vez la forma de manipulación que utilizan en los laboratorios sociales que se llevan a cabo en estos momentos tiene que ver con meterte en una rutina, en una preocupación constante y no darte tiempo para vivir lo esencial. Y te estás perdiendo como ser humano. Estás perdiendo el arte de abrazar, de sentarte a conversar, de atender a las personas que necesitan de ti, de tu esencia. Estás todo el tiempo persiguiendo tal vez el dinero y que hacerte distinguir, llamar la atención. Entonces, cuando yo te hablo de ser sencillos, de buscar esa neutralidad en el ojo del huracán, es justamente tener el control y el dominio de ti mismo y tener paz. El que tiene paz lo tiene todo, porque el que tiene paz ya sencillamente deja de angustiarse y de recrear en el mundo de las formas cualquier situación adversa que la generas con tus propias emociones. Nuestro mecanismo mental, mecanismo de la realidad que vivimos, tiene que ver con pensamientos, sentimientos. Esa combinación de que lo que piensas va generando sentimientos y esos sentimientos van generando emociones y esas emociones son energía que plasman en la realidad tus deseos. Si te la pasas irritable, si te la pasas estresado, si no crees en nada y te pierdes tú mismo, no tienes valores, no tienes que perseguir nada que internamente te enriquezca, desaparece la realidad en armonía que tú quieres y que en el fondo necesitas. Entonces, bueno, ese es mi mensaje para hoy, que nos sintonicemos con una paz, con una forma de actuar con mucha propiedad, reducir mucho la rutina y buscar hacer cosas que te den felicidad. A veces cosas muy sencillas como sentarte, tomarte un café, descansar, hablar, recrearte con las cosas que te gustan, no necesariamente ver películas ni tampoco estar viendo el celular, sino que vuelvas a ti. Tenemos que empezar a rescatar el humanismo,
porque nos quieren llevar al transhumanismo. Entonces vamos a respetarnos a nosotros mismos y a darle más valor a la familia, de darle más valor a las cosas agradables de la vida, como levantarse y ver una puesta de sol, como ver la luna, como jugar esas cosas que jugábamos antes de que existiera esta tecnología. Entonces, bueno, los invito a eso. ¿Alguien quiere decir algo? Tal vez de las muchachas que tenemos con nosotros, que están participando en el programa hoy. Tenemos a Ninoca, tenemos a Aide, calladitas. Ok, creo que nadie quiere hablar por ahora. Continuamos con el programa. Como siempre, tengo conmigo de moderador a Sergio Alemán, eh, mi, mi coordinador en Paladines, en nuestro grupo de WhatsApp Paladines. Nos puedes escribir, siempre vas a tener la descripción de ese grupo debajo de este video. Te pido que le dejes la campanita para que siempre recibas las notificaciones de estos videos y para que también te suscribas a este canal y veas toda la programación, que siempre tenemos temas interesantes a nivel espiritual que podrás ver en este canal de Astro Trina, mi canal. Entonces, vamos a saludar a Sergio. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, buenas, ¿cómo están? Buenas noches para todos, buenas noches. Aquí estamos con un tema más. Este es el primer programa del año y el segundo de esta nueva etapa dentro de la información y la programación que Paladines Espirituales brinda a todos aquellos que están dentro de la comunidad del chat de WhatsApp. Excelente, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Hemos tenido muchas personas escribiéndonos y ha sido muy agradable porque a los temas que planteamos ya finalizando el año 2022 fueron muy candentes y justamente el tema que vamos a tocar hoy fue algo que tocamos haciendo prácticamente una profecía, una especie de premonición acerca de que podía peligrar para este 2023 la seguridad de Benedicto XVI. Y justamente haciendo el programa el día 30, el 31 ya muere el Papa. Y muchos de los planteamientos que nosotros hicimos, pues están resonando y la gente está muy pendiente de nuestras reflexiones. Yo diría, ya abriéndonos de una vez en el tema, que con la muerte de Benedicto se va tal vez el último papa que le dio más estructura por ser tan conservador. Yo diría que fue el último papa que trató como de mantener ciertos estatutos que eran ley en la Iglesia Católica en cuanto a su fe, a la fe que defiende la Iglesia Católica. Entonces siento que la Iglesia desde tal vez Juan Pablo I, con la muerte de Juan Pablo I y todo el desastre económico que ha venido de esa época para acá, todo el escándalo del Banco Ambrosiano, del Banco del Vaticano, las muertes misteriosas, la misma muerte de Juan Pablo I, que se ha dicho que pudo haber sido una conspiración y un asesinato, porque Juan Pablo I tal vez ha sido el papa más dulce, más amoroso, pero también fue el papa que quiso como parar las mafias dentro de la Iglesia Católica. Ya vamos a hablar un poquito más de eso con Sergio, acerca de algunas condiciones que tenemos actualmente en la Iglesia Católica. Y el escenario que tenemos ahora no ha mejorado, o sea, tenemos juicios de colaboradores de Angelo Becciu en la administración del Vaticano por desfalcos, por malutilización de capitales. Tenemos que hay un déficit, hay un agujero fiscal enorme en el Vaticano de más de 100 millones de euros. Se puede decir que han perdido muchísimo dinero por no cuidar propiedades, no hacer el mantenimiento, no cuidar las inversiones que se tenían.
se le ha quitado a poderes de la Iglesia Católica como el Opus Dei, que era una de las órdenes dentro de la Iglesia Católica, pilares fundamentales que velaban porque existieran límites, era una especie de tribunal dentro de la misma iglesia al Opus Dei pertenecía Benedicto y de alguna manera durante del mandato de Juan Pablo II, Benedicto tuvo mucho que ver en poner control y hacer seguimiento sobre muchas cosas que pasaban en la iglesia. Y eso se ha debilitado muchísimo. Lo que ha cobrado mucha fuerza, porque tanto el Opus Dei como lo que sería la Orden de Malta, que también es una orden especial donde hay una cantidad de miembros que son milenarios, que son gente que de alguna manera tienen hasta consanguinidad en la participación de esa orden. Y vemos cómo eso también se han desmantelado, se han nombrado nuevos ministros, se han cambiado presupuestos, se ha debilitado todas esas organizaciones de la iglesia y ha cobrado mucha fuerza lo que sería la orden de los franciscanos, la orden de Francisco. Entonces, la Compañía de Jesús viene siendo ahora como la líder de toda la iglesia católica. Y ya vamos a hablar un poquito también de eso, qué significa eso, hasta dónde estas cosas tienen que ver. Actualmente se le está acusando a la Iglesia Católica de crímenes, de tener blanqueo de capitales, de ser intermediaria como con las islas como las Bahamas, eh, las Islas Caimán, para transferir dinero a cuentas en Suiza, de haber comprado propiedades, invertir en cosas como joyerías, compañías y empresas que lo que aportan es un enriquecimiento que no tiene nada que ver con una práctica espiritual. También se dice que se desviaron fondos de África, pues fueron donaciones para Mozambique, que son equivalentes tal vez al presupuesto de Chile, y se desviaron a cuentas que no son tampoco de la Iglesia Católica, sino son de personajes muy particulares que están ligados a esa administración. A mediados del año pasado, se celebró un juicio con Angelo Becciu, que era el administrador del Vaticano. Se hicieron cambios en la Secretaría del Vaticano, se ha desmantelado una cantidad de ministros que están encargados de diferentes departamentos del Vaticano, que están relacionados con la administración. Y este personaje de Becciu ha estado denunciando que el Papa lo ha mandado a hacer cosas. Entre las cosas que se dice fue que lo mandó a transferir un dinero a Al Qaeda, que tenía una monjita secuestrada, y se violaron las leyes, sobre todo las leyes del Vaticano, impuestas por Benedicto, por cierto, acerca de que no se podía colaborar con extorsión de ningún tipo de lo que sería el terrorismo, porque obviamente lo que estarías es fomentando que continúen los secuestros y continúen ese tipo de extorsión. Entonces, esto salió a la luz, se está investigando, también tenemos casos de pedofilia, casos enormes. Hay una acusación que se le estaba haciendo a Benedicto en Alemania, que es su país natal, porque era conocedor de que habían como 500.000 casos de pedofilia que se engavetaron. Entonces la iglesia ahorita está sobre un polvorín enorme, y todo este escenario nos hizo pensar que esa renuncia que expuso Francisco, el Papa Francisco, a finales del año, era muy extraña porque obviamente si él renuncia tendríamos dos papas eméritos, tendríamos dos papas que en renuncia, y eso es casi imposible, eso es como un desafuero para la Iglesia Católica. Entonces presumíamos que podía pasar que había algún problema de salud con Benedicto. Lo menos que podríamos imaginar era que se iba a morir. Y
Esto es muy conveniente en estos momentos porque ahora sí se podría salir Francisco, pudiese renunciar y pudiese además nombrar a alguien que seguramente con todo el control que tiene ahora de todas las órdenes dentro de la iglesia, sería alguien muy conveniente para que siguiera desmantelando toda la estructura, digamos, ancestral que ha venido protegiendo o conservando la iglesia católica, yendo a otra cosa totalmente diferente. Porque hemos estado hablando de que se quiere ahora hablar de una fe que tenga que ver con una especie de religión mundial, la religión del nuevo orden mundial. Entonces, bueno, con todo este contexto, yo le voy a dejar ahora con Sergio que va a hablar un poco de Benedicto y nos va a decir quién es este personaje, quién es este papa que se acaba de ir y qué importancia tenía dentro del Vaticano y qué cosas hizo para renunciar, el contexto de esa renuncia, qué significa y sobre todo qué contexto había actualmente con él que tal vez sea determinante en todas las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Entonces, Sergio, te escucho. Bueno, de nuevo, buenas noches para todos. Bueno, en principio, eh, tenemos que entender algo importante. Joseph Ratzinger, que muchos conocimos como el Papa Benedicto XVI, fue quizás un católico ferviente, intelectual, teólogo importante, que quizás no quiso ser papa. Su trabajo prácticamente siempre fue tras bambalinas, fue una persona que trató de siempre guiar los caminos de la Iglesia Católica a través de, de sus escritos, a través de sus orientaciones, a través de la asistencia. En este caso, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, y fue una persona que durante más de una década llevó la congregación por la doctrina de la fe, que es prácticamente la estructura ideológica de todo lo que es la Iglesia Católica. De allí salen prácticamente las encíclicas papales, de allí sale, pudiéramos decir, las luces intelectuales de la Iglesia Católica salen desde allí. Y él durante el pontificado de Juan Pablo II, él fue el que estuvo llevando la batuta de esa congregación importante. Joseph Ratzinger, como muchos saben, este, nació en Alemania y él, bueno, evidentemente, a la edad de 6 años llega Hitler a gobernar en Alemania y bueno, con toda la política que se realizó por allá, colocaban que lo que era la juventud nazi. Y bueno, evidentemente Joseph, estudiando, viviendo en Alemania, también tuvo que formar parte de esa estructura, aun cuando él tiene algo quizás importante, que a veces se nos pasa por debajo de la mesa todo, que es un papa que ha conocido los totalitarismos, desde el totalitarismo nazi hasta la lucha en su momento, lo que fue contra el comunismo en Europa, en la Europa de los años 50, 60, 70. Entonces, estamos hablando de una persona que ha vivido quizás en carne propia todos estos procesos políticos totalitarios y a su vez le tocó en un momento acompañar a un papa que también hizo como una especie de cruzada contra todo tipo de ideología comunista marxista. De hecho, fue un defensor para la iglesia en cuanto a lo que fue la teología de la liberación, que fue una forma de pensamiento mesiánica que se llevó en los años 60 en Latinoamérica
Y también tuvo grandes discusiones con filósofos como Habermas, un filósofo europeo de primera data, por así decirlo, uno de los más grandes pensadores, sobre todo que trata de los temas como la otredad o la relación de uno con otra persona. Y em, Papa Benedicto XVI fue eso, una persona muy intelectual, una persona que defendió todo lo que es la estructura eclesiástica conservadora. Es un papa que también viene del Opus y fue un gran luchador contra lo que le llaman el relativismo moral, que hoy en día se pregona muchísimo. Cuando el relativismo moral empezó sus inicios por allá entre los años 70 y 80, él fue una de las grandes personas desde el punto de vista de la Iglesia Católica que a través de sus escritos intelectuales, a través de sus enseñanzas en la universidad, trató de luchar. Él hablaba mucho de que Dios no va en contra de la razón o que la divinidad más bien se reafirma con la propia razón humana. Y todos estos temas que hoy en día estamos viviendo, llámese transhumanismo, llámese eh, los temas que tienen que ver con una moral relativa, una moral donde la idea es ir a una inmortalidad humana, pero a través de la tecnología y no a una inmortalidad a través de la divinidad. Él luchó mucho contra eso. Eso se pudiera decir que son argumentos para tratar de entender lo que era Benedicto XVI desde su pensamiento. Ciertamente cuando él es nombrado como sumo pontífice tras la muerte de Juan Pablo II, hubo mucha propaganda en el sentido de que, bueno, mira, él estuvo en la juventud nazi, o sea, él fue atacado propagandísticamente por las dos alas que todos conocemos, tanto de derecha como de izquierda. Era como que un papa que mucha gente no quería, Bueno, en principio. entiendo también que Ratzinger, Benedicto fue un papa que fue demasiado estricto en temas como el aborto, la participación de la mujer en la Iglesia Católica, la homosexualidad, también como la unión entre la fe, entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Él tuvo varios episodios que le dieron muy mala fama. Tuvo un episodio donde, por ejemplo, se refirió a la mujer como inferior a los hombres dentro de el apostolado, diciendo que Jesucristo nunca escogió una mujer como apóstol. También habló de el tema eh, de la homosexualidad como una desviación, no como una realidad humana. Y lo que sí me parece que hizo y que es muy loable y que está en sus libros, me parece que fue un defensor de lo que él llamaba la verdadera fe. O sea, la fe no se podía condicionar a políticas de Estado. La fe de la Iglesia Católica tenía que ver más con una militancia de una filosofía espiritual, que era la filosofía de Jesús. Entonces él hablaba de que la Iglesia está evolucionando a perderse en las políticas de Estado, en las conveniencias, y hablaba de que la Iglesia tenía que volver a sus principios, ¿no? Y que no sé si que nos puedes hablar un poco de eso, Sergio, de ese discurso que habló también de profético acerca de
de lo que se iba a convertir la Iglesia Católica si seguía por el camino que va. O sea, que era que iba prácticamente a volver a sus orígenes, y iba a perder toda su estructura, toda su riqueza, y iba a volver a sus orígenes. Entonces, eso es la parte más loable de Benedicto, pero fue un papa muy polémico y no fue nada carismático, a diferencia de Botila, de Juan Pablo II, que fue un papa muy político, muy carismático, que viajó por todo el mundo. Este era muy, en sus respuestas, se decía que era hasta torpe, que no era nada político, sus respuestas siempre eran controversiales y le restaron mucho de fama y de contacto con los feligreses. De hecho, se dijo que se había perdido muchos creyentes, o mucha gente se separó de la iglesia por muchas de las eh, eh, opiniones que dio Benedicto en algunos momentos. Entonces, ¿qué te parece, Sergio? Sí, ciertamente en esos aspectos tiene muchísima razón, puesto que Benedicto no nos podemos olvidar que era totalmente conservador. Era una persona que mantenía o trataba de mantener todo lo que era la estructura tal cual como era de la Iglesia Católica. Y ese discurso profético fue precisamente en una conferencia radiofónica que se tituló ¿Cómo se presenta la Iglesia para los años 2000? Esa fue realizada a finales de los años 60 y fue traducida al español en 1971-72. Y ahí fue donde él habló de que la iglesia para los años 2000 tenía que recuperar su esencia porque podía perderse entre los ideales políticos y entre la planificación, digámoslo así, de las vertientes políticas, y podía colocar a la política por encima de la fe, por encima de la enseñanza espiritual. Y eso iba a hacer que la iglesia decayera, eso iba a hacer que la iglesia se disolviera, iban a quedar unos pocos, pero que esos pocos iban de nuevo a reafirmar la fe en Jesucristo y iban de nuevo a hacer renacer la Iglesia Católica. Exactamente lo que él indicó fue que eh, cuando Dios haya desaparecido totalmente para los seres humanos, experimentarán su absoluta y horrible pobreza. Eh, Bueno, yo tengo por aquí el discurso. Yo creo que bueno, perfecto. vamos a ver este video un momento, para que el público pueda ver un poco lo que Abrupta bene Pontius Pontus Ius Actus plena libertate declaro. Mi ministerio episcopiorum. Cuando Dios haya desaparecido totalmente para los seres humanos, experimentarán su absoluta y horrible pobreza. Recién entonces, descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. De esta forma se expresaba el joven teólogo Ratzinger en 1968, mucho antes de ser nombrado obispo, y pensar siquiera que podría llegar a papa. Agregó además: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales, y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento adecuado, solo en la fase más dramática de la crisis, la iglesia será más pequeña, más pobre, casi de catacumba, pero también más santa. Porque ya no será la iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño rebaño aparentemente insignificante, pero indomable. Un proceso de purificación. Porque así es como Dios obra. Un pequeño rebaño resiste el mal. ¿qué te parece? Definitivamente, Bueno, tal vez sea lo que vamos en estos momentos.
Tal vez vamos a una iglesia que se va a desmoronar y va a tener que regresar a sus orígenes, a lo que verdaderamente que fue el apostolado inicial de- dejado por Jesús. Bueno, con respecto a eso, no solo por lo profético, sino que verdaderamente es como que si se estuviera escribiendo hoy en día y fuese sido trasladado en una máquina del tiempo a esa época. Y lo vemos en el mandato, por así decirlo, de Francisco. El Papa Francisco ha sido un papa que se ha movido muy bien dentro de la política, sobre todo en lo que corresponde a la Agenda 2030 de la ONU. E incluso él tiene un sínodo, él tiene un sínodo que es el primer sínodo que habla de la ecología, y ahí él plantea muchas ideas de Hans Kunz, que es también un alemán, también perteneciente a la Iglesia Católica, un obispo, también teólogo, pensador, eh, quien fue precisamente acérrimo contrario a Benedicto XVI, y a quien Benedicto XVI, por allá en 1982, lo amonestó a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, precisamente por ese tipo de ideas del relativismo moral que hemos estado también un poquito conversando. Y sin embargo, en 1993, en una reunión en Chicago, en Estados Unidos, se reunió el segundo Parlamento de las Religiones del Mundo, auspiciado precisamente por este señor Hans Kuhn, y muchas de sus ideas tratadas en ese documento que fue denominado Documento hacia una ética global, por allá en 1993, es prácticamente el sínodo que en el año 2021 publicó la Iglesia Católica con la firma del Papa Francisco. Y ahí vemos un poco más o menos lo que se entreteje a través de lo que fue el Papa Benedicto XVI, y quizás lo que lo lleva hacia en principio, su renuncia, la renuncia de un Papa por más de 600 años, que no había una renuncia de algún Papa. Y bueno, muchos hablan de un golpe de Estado, muchos hablan de una primavera católica a través de documentos que fueron filtrados por Wikileaks, pero también está el tema de los documentos del Batilix, de los documentos filtrados por el mayordomo del propio Benedicto XVI, donde claramente se ve que Benedicto XVI se hace de la vista gorda de algunos actos de corrupción por parte de obispos y arzobispos. Y todo esto, ciertamente, junto con estas palabras proféticas, nos damos cuenta que él, aun cuando quizás sus palabras fueron muy proféticas, estamos frente a quien de alguna u otra manera lo imaginó, y quien precisamente de alguna u otra manera entierra un capítulo bastante largo de la Iglesia Católica, que es en los mandatos de los papas conservadores. Hoy en día tenemos una iglesia que está más preocupada por estar en reuniones con los distintos organismos internacionales, y que va muy de la mano de las políticas globales occidentales, más que todo, y que le hace un guiño, por ejemplo, al Partido Comunista Chino, y sabemos
toda la persecución que han tenido los católicos y la Iglesia Católica China, por ejemplo. Entonces, ciertamente sí, estamos frente a una iglesia que está auspiciando más el creer en las políticas humanas que, digámoslo así, en la divinidad y en las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, es que eso que tú acabas de decir es bien interesante porque de alguna manera yo creo que tanto Benedicto como Francisco han sido hackeados, ¿no? Han sido de alguna manera expuestos, de una manera que no se expusieron los otros papas, ¿no? De anteriores a ellos. Porque siempre ha habido como un secretismo con la Iglesia Católica, pero estos papas han sido de alguna manera, como tú dijiste, por el mayordomo de Benedicto se supieron muchas cosas acerca de decisiones no tomadas en actos de corrupción. Este también por el guardaespaldas, ¿no? De Francisco, también dejó entrever mucho de lo que eran la mala administración que tenía Francisco. De hecho, tenemos ahora este que está en pantalla, no sé si se ve, no sé si lo estás viendo, lo puedes ver. Sí, sí se puede ver. Ok, este es Angelo Becciu, el antiguo presidente del Banco del Vaticano y que también fue administrador de la Secretaría Económica del Vaticano. Estuvo muy involucrado con lo que es una compra de unos inmuebles que de alguna manera fueron inversiones que se están diciendo son de falcos a la iglesia y que tenían más que ver con el disfrute de, de esos inmuebles. Este, y este señor se dice que desvió mucho dinero, lo mismo que el que después no fue nombrado, que fue Juan Antonio Guerrero, que es este que está aquí, este señor de barba, que de alguna manera renunció. Él de la noche a la mañana renunció y se desvinculó de los asuntos de la iglesia, quiso ser como una especie de asesor del Banco del Vaticano y después Francisco dio la orden de aislarlo. De hecho, está aislado y yo creo que una de las cosas que se dice es que también le puede llegar a pasar algo porque sabe demasiado. Y de alguna manera se quiso como desvincular de todo este desastre económico y ahora no sabe por dónde huir. Y se nombró a este nuevo caballero, eh, Maximino Caballero, justamente, que es laico y tiene a su cargo todas estas finanzas del Vaticano y está vinculado a una empresa que se llama Baster, que es una empresa de laboratorios farmacéuticos, que tiene una cantidad de demandas por utilizar sobre todo anticoagulantes y productos para hemofílicos que han enfermado un poco de gente. Tiene demandas en, en Japón por el daño que le causó una cantidad de hemofílicos contagiados de VIH por estos fármacos. También en la República Checa, por afectación hepática, y todo es con estos productos. Y es tanta las demandas y las denuncias que hay con Baster, que ya uno no sabe si pensar si eso es casualidad, son errores químicos, son errores de laboratorio o son realmente cuestiones planificadas. Porque llama mucho la atención eh, esta situación
con esta empresa. Y este personaje es el que está dirigiendo las finanzas del Vaticano. Entonces, vemos que también Francisco ha tomado todas esas medidas de debilitar la Orden de Malta, una orden que por años ha tenido una administración, y lo mismo que el Opus Dei, eh, muy encriptada, muy eh, defendiendo sus valores, defendiendo su filosofía como órdenes de la iglesia, con su forma de cuidar a la iglesia. De hecho, el Opus Dei, dirigido por Benedicto en su época de cardenal, él estuvo como designado por Juan Pablo II como el custodio de la fe. Y llegó a tomar medidas muy drásticas contra clérigos que se salían del carril. Él era prácticamente muy duro con todas estas cosas. Lo que se le critica es que no lo fue tanto con todos los casos de pedofilia, que es la denuncia que le están haciendo en su propio país alemán. También se habla de un desfalco a Caritas, que es una organización de la diócesis de la Iglesia Católica y que está dedicada a las ayudas humanitarias. Entonces, vemos que el Vaticano actualmente está sobre un polvorín y que Francisco, de alguna otra manera, con todas estas denuncias, también hay una denuncia muy lamentables y crudas, además de delicadas, de tráfico de mujeres, de blancas en el Vaticano. Hay una muchacha llamada Emanuela Orlandi que desapareció, era parte del coro de la Iglesia del Vaticano, y fue sola una de las prácticas y se desapareció. Y eso lo pueden buscar en las redes. Es un caso muy sonado porque el hermano de ella ha estado todos estos años desesperado buscándola, y resulta que recibió una nota anónima donde le decían que en un cementerio del Vaticano, un cementerio alemán, donde está la princesa Sofía, allí estaba la muchacha enterrada, y ellos pidieron permiso para abrir las tumbas y ver qué había ahí, y resulta que ni siquiera está la princesa Sofía. Y abrieron otras tumbas aledañas y tampoco hay nada, y consiguieron que la lápida que se debió de haber roto, si metieron algo ahí, a lo mejor se debió de haber roto. En la lápida, cuando le haces las pruebas, no tiene la antigüedad que debería de tener esa tumba, sino que es más reciente. Entonces, ¿cómo pasa algo así dentro del Vaticano? Entonces, eso es un escándalo que hay también en el Vaticano, y que tarde o temprano estas cosas cada vez van a ser mucho más difíciles de manejar porque se le están saliendo de las manos al inquilino como yo le digo, de el Vaticano, que es Francisco. ¿Qué te parece, Sergio? Sí, bueno, evidentemente ahí vemos, entre otras cosas, eh, una de las variantes importantes con estos dos últimos papas, por así decirlo, ha sido la variante, primero, de la pedofilia y la pederastia. Esos han sido escándalos tras escándalos. Ninguno de los dos ha podido tapar ese tema. Y el tema económico, es decir, el tema del manejo del dinero del Vaticano. Incluso, para nadie es un secreto que antes de que renunciara Benedicto, se habían congelado los dineros que estaban circulando del Vaticano a través de los distintos bancos que están conectados con el sistema SWIFT. Y eso es prácticamente lo que hace que él termine de claudicar y entregar su renuncia, puesto que un año antes ya había dicho que él iba a tratar de reformar la Iglesia Católica y no lo logró.
también existe un periodista español de nombre Arturo Picatoste, que él relata información acerca que en el gobierno de Obama se le hizo un seguimiento y digámoslo así, a través de espías, se sabían los movimientos que hacía Benedicto XVI. Y quizás todo lo que ocurrió, todos los escándalos que hemos conocido hoy en día, que no lo vimos en otros tiempos, en otros momentos, tiene mucho que ver precisamente con el manejo de ciertas élites ya del poder como tal, porque no se trata de dinero como tal, sino de poder, la gestión del poder, que eso es lo que hoy en día estamos viendo con las distintas organizaciones, aparte de esta organización, que es el Vaticano, que tiene mucho que ver con la parte de la religiosidad, o, digámoslo de alguna manera, es la religión de origen judeocristiana que mayor simpatizante tiene en todo lo que es el occidente. Entonces, amén de todo el dinero que maneja, porque escándalos como tal, en la iglesia siempre las ha habido, desde el manejo que hicieran los templarios, etcétera, etcétera, el tema de los distintos papas, incluso que hubo un momento, habían dos papas en disputa y con ejércitos y demás, y se mataban, por así decirlo, entre ellos, entre otras cosas, pero de la modernidad para acá, estamos viviendo, no solo en ese aspecto, sino en un aspecto general, una cantidad de escándalos o una cantidad de secretos que están saliendo con muchísima fuerza a la luz pública y como decía Jesús en su momento, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Porque no se trata solo de la Iglesia Católica, sino que se están empezando a desmantelar y a caer las caretas o las estructuras de todo lo que ha sido los simientes de la sociedad que hoy en día tenemos. Y por un lado se trata de ir hacia otra sociedad, pero también evidentemente hay una sociedad que está tratando de hacerse resistencia y otra sociedad, por así decirlo, que está como Nini, no quiere saber absolutamente de nada. Y no se trata de estar de un lado o del otro, sino que estamos frente, y hoy en día, la muerte de Benedicto XVI, con todos los escándalos que tuvo en su momento de la renuncia, con todas las cosas que han ocurrido dentro del papado de Francisco, que no se le ha dado mucha propaganda a los escándalos, porque es un papa que va quizás adecuado o de la mano a la misma agenda que se quiere llevar a cabo hoy en día en todo el planeta Tierra. Ya es un papa que incluso hoy precisamente dijo en su primera entrevista con respecto a la muerte de Benedicto XVI que él fue un gran maestro de catequesis. De alguna u otra manera, esas palabras tratan de minimizar precisamente la filosofía que trataba de impulsar Benedicto o que trató de llevar Benedicto o que llevó en realidad en su papado y en los distintos puestos que tuvo dentro de la Iglesia Católica, y no solo de minimizarlo desde ese punto de vista, sino de minimizarlo como un punto de referente frente a la Iglesia Católica, digámoslo así, o a la parte de la Iglesia Católica que hoy en día pudiéramos estar diciendo que está derrotada. ¿Derrotada por qué? Porque ha sido desmantelado en algunos de sus grupos desde lo económico, desde el punto de vista del poder, se está yendo quizás su figura central y está llegando una figura, o ya llegó una figura, que le está dando poder a otras áreas y a otra visión digamos, del catolicismo como tal. Entonces, estamos frente a momentos históricos, evidentemente, pero momentos en que como seres humanos nosotros también tenemos que, digámoslo así, tomar en cuenta porque no se trata de si es un
papa, digamos, conservador, o un papa que le hace guiño a los movimientos más globalistas y progresistas a nivel mundial, sino que estamos frente a una situación que quizás incluso es un propio teatro para que nos fijemos más en la parte ideológica, en la parte de que si fue bueno o fue malo, y no veamos la realidad que hay detrás de esto. La realidad es la corrupción, la realidad es el manejo, podemos decirlo así, el manejo poco verdadero de una fe Ético, para sí. el crecimiento del ser humano, sino que estamos más bien frente al manejo de una fe para controlar al ser humano y no para que éste haga vivir la fe. Aunque la fe y la espiritualidad se manifiesta de distintas maneras, pero evidentemente no podemos negarlo. Nosotros que vivimos en el occidente, la fe católica ha sido parte de nosotros prácticamente desde que nacemos. Eso es Después, bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Yo comparto contigo totalmente la visión de que por detrás de bastidores se están manejando muchas cosas. Siento que hay una ingenuidad en el público, o sea, en los católicos, en los cristianos. Y no, y ojo que cuando hablamos de los pontífices, cuando hablamos del Vaticano, no es que queremos decir o atacar la fe, ni atacar la iglesia en su concepto puro, en el espíritu de lo que es la verdadera iglesia. No estamos hablando de, a lo mejor la gente dice, no quiero, porque hay gente que tiene esto como tabú y piensa que cuando se habla de repente de la administración de la iglesia se está cometiendo un pecado, que eso no se debe de tocar. O que, por ejemplo, tiene un cura en una iglesia que de verdad está haciendo su labor y es un excelente practicante, sacerdote de la fe, y él no tiene nada que ver con esto. Obviamente estamos hablando de lo que es la cúspide del Vaticano. Y como tú dices, Sergio, ha sido durante toda la historia, es que si hablamos de la historia de la iglesia, no ha habido ninguno, en que ha habido pureza. O sea, ninguno. La iglesia ha estado metida en la política desde los tequeteques. Es más, la iglesia ha sido política desde sus orígenes. La iglesia, como tú dices, ha tenido, fue la causante en la Edad Media del empobrecimiento de Europa. O sea, la filosofía que se desarrolló es que ser pobre era ser bueno y que los ricos eran malos. Y eso llevó a una guerra antes de las cruzadas, antes de la Santa Inquisición, porque siempre se le acusa de la Santa Inquisición que ha sido una cosa horrible. No creo que haya ninguna institución a nivel mundial que haya perseguido, torturado y matado gente simplemente por lo que creía, porque creía en la naturaleza, creía en la magia, creía en sus hierbas, cualquier cosa los mataba. Además de perseguir también a judíos, porque también estaban los judíos conversos que fueron perseguidos y que tuvieron que convertirse al catolicismo por la Santa Inquisición. Pero más allá de eso, antes de eso, la iglesia inculcó en la gente que ser pobre era ser bueno y le quitó fortunas a terratenientes, a príncipes. Y llegó un momento que la única que tenía dinero era la iglesia. Y quien le dio el jaque, digamos, uno de los jaques más fuertes que se le dio a la iglesia, porque la iglesia ha tenido sus momentos de quiebre. Y fue con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte acabó con eso. Se llevó riquezas de la iglesia católica y la sometió. Y después de eso, la iglesia empezó a decaer muchísimo, al extremo de que le empezó a pedir dinero, después que era
la crediticia, la que daba dinero. Llegó un momento que la iglesia era un banco que prestaba dinero, que daba bulas, o sea, tú decías que querías, la gente que tenía esos complejos de que se iba a morir y habían hecho muchas cosas malas y quería irse al cielo, le pagaba a la iglesia le pedía una cantidad y le pagaba a la iglesia para que la absorbiera. Y eso era un capital para la iglesia, porque a los ricos los ricos eran los más pecadores y a eso eran los que más les cobraban. Hasta que vino la Revolución Francesa y vino un montón de gente que se estaba muriendo de hambre, porque si hablamos de la Edad Media, hablamos cómo niños cristianos eran vendidos y niñas a los persas, a los árabes como esclavos sexuales. O sea, estamos hablando de cosas horribles de la Edad Media, propiciadas por la Iglesia Católica. Y después que vino esta debacle con Napoleón, también tuvieron que venirse a lo que fue la familia veneciana, los grandes banqueros, los Rothschild. Los Rothschild le prestaron mucho dinero a la iglesia para salir adelante. Y también se dice que conspiraron para después destruirla, quemando grandes ministerios de la Iglesia Católica donde había mucha fortuna, y ahí la iglesia perdió también sus estados pontificios. El Vaticano era muchísimo más grande. Muchísimo más grande. ¿Y tú sabes quién le regresó a la Iglesia Católica el poder? Y le reafirmó un Estado-nación. Mussolini. ¿Y por qué crees que la iglesia no se metió a defender en el Holocausto a los judíos que Hitler tenía en los campos de concentración? Porque la iglesia tenía ministros en Estados Unidos aconsejando y ministros en Alemania aconsejando. Y de hecho se dice que la Iglesia Católica fue la intermediaria, ¿verdad?, en la época de la Segunda Guerra Mundial, para que, con Estados Unidos, para que hablara con la mafia siciliana que estaba a cargo de los puertos italianos, porque siempre la iglesia ha tenido esa conexión con la mafia, para que de alguna manera fueran espías y les dieran información de los nazis. Todo eso está comprobado y la CIA siempre ha estado metida ahí. Y lo que trajo el segundo declive de la iglesia, después de esa recuperación en la Segunda Guerra Mundial, fue Kissinger, que cuando vio que los bancos, porque el Vaticano llegó un momento en que se volvió millonario, y los que estaban frente al Banco Ambrosiano y al Banco del Vaticano, se hicieron ricos. Eran dos personajes, por aquí los tengo, Sindona y Calvi. Y los dos fueron presos porque se les tendió una trampa, hicieron inversiones, se fueron a la quiebra, el Banco del Vaticano se fue a la debacle, y estos tipos no solamente tenían negocios en Inglaterra, en Francia, en Suecia, tenían inmuebles, tenían joyerías, cantidades de negocios, y se decía que mataban gente que se les atravesaba en el camino. Este tipo, Calvi, que lo dirigía el Banco del Vaticano, cuando le hicieron una requisa en su casa, le encontraron municiones, cajas de municiones. Y se dice que el tipo mataba a él mismo a la gente. Era una especie de asesino en serie. Y ese tipo lo encontraron cuando huyó, porque él trató de huir de todo esto, hasta le mandó una carta a Juan Pablo II amenazándolo, diciéndole que si él caía la Iglesia Católica, y lo encontraron justamente colgado en un puente con unos ladrillos en los bolsillos. Y el otro también lo metieron preso y lo envenenaron con un cafecito los guardias en la casa. Y antes de eso, antes de que pasara eso, el primero que cayó fue Juan Pablo I, porque Juan Pablo I
fue muy tajante y hasta le mandó una carta a los jesuitas, o sea, la compañía de Jesús a la que pertenece Francisco, para que tomaran acciones y dejaran de meterse en la política, en la mafia y en la administración del Vaticano. Y un hombre de 35 años, deportista, que nunca había sufrido de nada cardiovascular, unos tipos que tienen médicos, que tienen asesores, que desde que lo nombran papa los revisan de arriba abajo, y le dio un infarto. Le dio un infarto y se murió. Porque lo primero que iban a tocar eran los nervios, y esa ha sido la causa, que es la mafia que hay dentro de la Iglesia Católica, tan fuerte, que cuando Benedicto le quiso meter la mano a eso, que venía con todo para eso, pues toda la red de mafia que hay adentro lo asfixió. Y lo que dicen las malas lenguas es que lo obligaron a renunciar, que realmente eso fue un golpe de Estado. De hecho, hay un tipo que fue, creo que en la mano derecha de él, que lo dijo. Y después se desapareció, no dijo más nada y ahora aparece hablando, diciendo cosas acerca de Benedicto, pero mira, se quedó callado. Entonces, la situación, yo siento que de la Iglesia Católica nunca ha sido sana. Nosotros, por ejemplo, admiramos mucho a Juan Pablo II, porque también Juan Pablo II trató y nombró a Benedicto del Opus Dei para que fuera el custodio de la fe, y Benedicto tuvo muchos problemas con todo el mundo para tratar de limpiar la Iglesia. Pero es que los casos hoy en día como dices tú, por abusos sexuales y por mala administración del Vaticano, han desmantelado, o sea, Francisco ha hecho renunciar y ha votado gente como nunca, cambiando y cambiando gente. Y de hecho, a pesar de los cambios, se sigue yendo abajo el Vaticano. El déficit fiscal es enorme. Y eso va a explotar, pero no le va a explotar a Francisco en las manos. Porque este es un papa político, totalmente, nada que ver con el otro, como tú dices, le dice catecista a Benedicto, porque realmente se basó en la fe, para lo que cualquier papa tiene que estar allí, independientemente que tiene que lidiar con las políticas, con la ONU, tú tienes que, no puedes perder el norte de lo que tú eres como institución. Pero ya aquí, Francisco lo que quiere es desmantelar la iglesia. Eso está clarísimo. Lo dice hablar, hasta se reunió para hacer la iglesia de las naciones. A él no le interesa para nada estas instituciones del Opus Dei, la Orden de Malta, que son antiguas y que son reliquias de la Iglesia Católica. Porque justamente eso es lo que no lo deja a él desmantelar la iglesia. Lo que le interesa es transformar la iglesia en algo totalmente bueno y a lo mejor, nuevo. Y a lo mejor vamos a empezar a hablar de la nueva era y de conceptos de la nueva era. Porque así como le robaron la filosofía a Jesús, porque se la robaron, lo que hicieron fue crear una especie de fascismo espiritual, o sea, representando supuestamente el apostolado de Jesús, la misión de Jesús, los mensajes de Jesús, la filosofía cristiana, supuestamente que la representan, y lo que convirtieron todo esto fue en un mercado persa. Lo que tenemos en el Vaticano es un mercado persa. Y además hay denuncias también de tráfico de gente vinculado a la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica también está metida en un mercado negro de obras de arte. Eso también se descubrió. O sea, compran obras de arte robadas y las almacenan en las arcas del Vaticano, donde no entra nadie. Y luego eso lo revenden. ¿Quién sabe cuántas cosas hay allí que son patrimonio de la humanidad y que nadie puede accesar ni siquiera
ver y que pueden ser vendidas al buen postor. Y ese dinero no va a parar. Pues, una de las cosas que se dice es que en África, que las mayores aportes que se han dado es en África, porque sabemos que ese es el continente que está más desprovisto económicamente y donde la gente está pasando hambre, que hay hambrunas, que no hay educación, y los mayores aportes son hacia África. Y esos aportes han sido desviados. Y de hecho se dice que han estado participando o propiciando en lo que son conventos, iglesias y todo lo que se fundamenta en África, especie de laboratorios para experimentar con vacunas y para propiciar y experimentar con la gente de África. Entonces, todas esas cosas han salido a la luz y ahora, en esta etapa, no sabemos si esto que vamos a hablar va a salir o no va a salir en YouTube, pero obviamente es un tema que es el temazo del año, con el que abrimos el año y con el que definitivamente nos está anunciando que vienen decisiones transformadoras para la sociedad como la conocemos. Porque así como profetizamos que podía pasar algo con Benedicto, lo que viene es un nuevo papa después de la renuncia de Francisco, y sí va a acabar con la iglesia como la conocemos. Sí va a acabar con la iglesia como la conocemos, y viene, como tú dices, el cumplimiento de la Agenda 2030. Que dicho sea de paso, también dentro del Vaticano había una orden que perteneció a los masones, creo que se llamaba Propaganda Due, que pertenecía a casi toda la mafia y pertenecían presidentes de Estados Unidos y mucha gente importante en el mundo financiero, que también Kissinger la desmanteló porque estaban metidos de lleno en la parte económica, y esa gente, entre las premisas que tenía era la eugenesis. Era que prevalecieran las razas más fuertes y de hacer cambios en el ADN. Entonces, estamos en esa sociedad de élite. Esa es la Iglesia Católica. ¿Qué opinas, Sergio? Sergio está calladito. No, buenísimo. Incluso podemos ahondar un poquito más. ¿En qué sentido? Les había comentado el tema del sínodo ecológico del año pasado. Y ahí dice algo muy importante que colocó el propio, porque es un sínodo firmado por el Papa Francisco, que las empresas son, por así decirlo, una especie de brazo divino de Dios para darle felicidad a las personas, las empresas. Creo que es la primera vez, no soy un gran lector en el sentido que no he leído mucho encíclicas o cosas así, pero primera vez que escucho que un papa indique que las empresas, o sea, las empresas mercantiles, van a ser como una especie de brazo ejecutor de Dios en la tierra, separándose ellas, por así decirlo, de ser ellos el brazo ejecutor de la fe de Dios en la tierra, como tal, que es lo que ellos representan en principio. Y otra cosa, quizás que lo pudiéramos ver en este año, es que el Papa Francisco es de un estilo de pensamiento que, digámoslo de esta manera, es un pensamiento suramericano, donde ha sido Suramérica la que da los primeros pasos de lo que se va a realizar en el resto del mundo posteriormente. El Papa en estos momentos, no hace mucho, acaba de renunciar o ha colocado su renuncia en dado caso de que su salud desmejore. Y para nadie es un secreto que en Sudamérica muchos presidentes que se han ido han colocado sus delfines
para que sea la cara visible, pero son ellos mismos los que siguen mandando. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, en Argentina de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Alberto Fernández, evidentemente, está colocado allí por Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Lo vimos con Evo Morales también, y el presidente que ganó las elecciones después del tema de la que era la presidenta del Congreso, que después fue colocada presa y todo ese tema político que hubo allá. Entonces, bueno, también lo hemos vivido aquí en Venezuela. Es un caso súper conocido. Entonces, quizás esa renuncia puesta allí de Francisco vaya en ese camino de darle paso a una cara visible, quizás novedosa, pero detrás del telón sea él el que vaya ejecutando, porque no menos cierto es que ha sido un papa muy político, un papa que ha indicado en momentos donde ya prácticamente la gente estaba desesperada, como en el tema de la pandemia. Bueno, hay que vacunarse por amor. Ese tipo de situaciones. Es un papa que está totalmente casado con las nuevas políticas. Para tratar de que no nos tomen el video tampoco. Está casado con las nuevas políticas globales. Entonces, estamos frente a unos cambios que todos debemos estar pendientes. No pendientes de lo simple, del cambio, sino pendientes de lo que llevan el cambio, lo que se trata de hacer detrás del cambio. Eh, en Paladines deberían todos empezar a entender un poquito lo que laboratorio para todas estas políticas que se están llevando a cabo mundialmente. Nosotros hemos sido el laboratorio por excelencia. Entonces, lo que se le está ofreciendo al mundo occidental, es o tal cual como ellos lo dicen, un mundo donde serás feliz, donde serás pobre pero feliz. Un mundo donde sí está el nuevo hombre de Nietzsche, como decía Nietzsche, el nuevo hombre, Dios ha muerto, que son dos de las grandes frases de ese filósofo alemán, Nietzsche. Pero es que es el nuevo hombre, sí, el nuevo hombre transgénero, transgénico, el nuevo hombre que está casado con el transhumanismo, con la tecnología, donde donde unos pocos son los que gobiernan, te controlan, donde vamos a tener el nuevo feudalismo, un feudalismo donde Sí, los grandes terratenientes, que son las grandes empresas, van a manejar a las personas. Es un comunismo tecnológico. Eso es todo. Lo que vamos a tener es un comunismo tecnológico. Y Francisco es un comunista, es una iglesia comunista. Es una iglesia que se casa con métodos de control de masas. Y la filosofía, porque es que tú te pones a ver la filosofía del comunismo es la misma que la iglesia católica. Eso de que, y esa frase del nuevo orden mundial es que te están diciendo con la nueva, con lo que va a ser las nuevas redes financieras, las nuevas redes se llama digitales, que supuestamente te van a dar una renta mensual fija. No vas a tener que trabajar, todo el mundo va a tener una renta fija, todas esas cosas que se hablan. Y te dicen, no necesitas mucho para ser feliz. Te vamos a dar suficiente para que seas feliz. Vas a ser más feliz con poco. Y es lo mismo que siempre ha mantenido la Iglesia Católica. El que el dinero es malo, que tú eres mejor, que tú vas a ir al cielo porque no tienes dinero y que el que no lo tiene, pues el que lo tiene, pues tiene que pagar. Es la misma filosofía.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Por aquí tenemos, saludamos, tenemos a Marisú. Hola, Marisú, bienvenida. Bueno, entonces los invitamos a nuestro próximo programa de noticias de Paladines. Esperamos que este programa seguro sea de su interés y para la próxima tenemos temas bastante candentes, así que prepárense, no dejen de seguirnos, toquen la campanita y busquen todas las descripciones que tenemos bajo este video para que nos colaboren, para seguir haciendo este trabajo y para que ustedes tengan información y puedan tener criterio acerca de lo que está pasando en el mundo y podamos aprovechar esta nueva energía que está en el planeta y que están bloqueando por todas partes, que es la energía de la nueva era. Así que hasta luego, nos despedimos.